Todos nosotros venimos del polvo de las estrellas, pero ese polvo, antes de formar soles, planetas y vida, habita en gigantescas nubes cósmicas que flotan silenciosas en el espacio, nubes tan enormes que podrían contener millones de soles, y tan frías que la luz parece detenerse dentro de ellas. Son las nebulosas, los verdaderos laboratorios de la creación del universo. En estas nubes de gas y polvo, invisibles a simple vista, nacen las estrellas que algún día iluminarán nuevas galaxias. Allí los elementos se mezclan, se comprimen y estallan, repitiendo un ciclo que lleva miles de millones de años, el ciclo de la vida estelar. Y, de alguna manera, ese mismo ciclo dio origen a ti, a mí y a todo lo que conocemos. En este video exploraremos las nebulosas más asombrosas del cosmos, desde los pilares de la creación, capturados por el telescopio Hubble, hasta los restos brillantes de estrellas que ya murieron, como la nebulosa del Cangrejo. Descubriremos cómo se forman, por qué son tan importantes para el universo y qué nos revelan sobre nuestro propio origen. Así que si alguna vez te has preguntado de dónde viene la materia que compone tu cuerpo, o qué ocurre dentro de esas misteriosas nubes de colores que ves en las imágenes del espacio, este viaje te llevará a las profundidades del cosmos, donde la oscuridad y la luz se encuentran para crear vida. Acomódate, apaga las luces y deja que el universo te hable. Si disfrutas de estos viajes por el espacio y la ciencia, te invito a quedarte hasta el final y a suscribirte para seguir explorando juntos los secretos del cosmos. Todo lo que ves alguna vez fue polvo. Las montañas, los océanos, tu cuerpo, incluso la luz que ilumina tus ojos. Todo está hecho de partículas nacidas en el interior de las estrellas y esparcidas por el espacio cuando éstas mueren. Ese polvo viaja durante millones de años por el vacío, se une con gas interestelar y forma vastas nubes que flotan en silencio en las profundidades del cosmos. Son las nebulosas, los lugares donde el universo vuelve a empezar. Podría parecer poético, pero es un hecho científico. Cada átomo de carbono, oxígeno o hierro en nuestro cuerpo fue forjado en una estrella. Y antes de convertirse en parte de nosotros, esos átomos descansaron en una de estas nubes cósmicas, como si el universo los estuviera guardando, esperando el momento justo para construir algo nuevo. Las nebulosas no son objetos pequeños. Algunas se extienden por cientos de años luz, tan grandes que si una viajara a la velocidad de la luz, necesitaría siglos para cruzarlas por completo. En su interior reina una danza constante de gas, polvo y radiación. Lo que para nosotros parece un cuadro estático, una imagen colorida tomada por el telescopio Hubble o el James Webb, en realidad es un escenario en movimiento. Allí, la gravedad y la energía compiten y colaboran para moldear el futuro del universo. El término nebulosa viene del latín nebula, que significa nube, y eso es, literalmente, lo que son: nubes de gas y polvo interestelar. Pero no se parecen a las nubes que vemos en la Tierra. Son mucho más frías, más difusas, y están hechas principalmente de hidrógeno y helio, los dos elementos más simples y antiguos del cosmos. Sin embargo, en esa aparente simplicidad se esconde la semilla de todo lo complejo. Dentro de una nebulosa, esos gases se agrupan, se calientan, se comprimen, y de ese proceso nacen las estrellas. Por eso se les llama cunas estelares, porque ahí, en su seno, el universo da a luz. Desde la Tierra muchas nebulosas son tan tenues que no pueden verse a simple vista. Solo con telescopios potentes logramos percibir sus formas y colores. Pero mucho antes de que existieran esos instrumentos, los astrónomos antiguos
ya habían notado la presencia de ciertos puntos difusos en el cielo. No eran estrellas individuales, ni parecían moverse como los planetas. Eran manchas borrosas que parecían nubes suspendidas entre las constelaciones. Para los observadores de la antigüedad, estas nubes celestiales eran misterios sin explicación. En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo ya mencionaba regiones del cielo que parecían nebulosas, aunque no podía decir qué eran. Con el tiempo, los catálogos astronómicos de los siglos XVII y XVIII comenzaron a registrar más de estas extrañas formaciones. Sin embargo, en aquella época, nadie sabía si estaban dentro de nuestra propia galaxia o más allá de ella. Durante siglos, los astrónomos confundieron muchas nebulosas con galaxias. De hecho, antes de que se entendiera la verdadera escala del universo, se pensaba que las galaxias externas, como Andrómeda, eran simplemente nebulosas dentro de la Vía Láctea. Se les llamaba nebulosas espirales por su forma. Y no fue sino hasta el siglo XX que se descubrió la verdad. Esas espirales no eran nubes locales, sino otros universos, islas, otras galaxias completas a millones de años luz de distancia. Pero mientras tanto, las verdaderas nebulosas, las que sí forman parte de nuestra galaxia, siguieron revelando sus secretos poco a poco. A medida que los telescopios mejoraron, los astrónomos comenzaron a notar que no todas eran iguales. Algunas brillaban con luz propia, otras reflejaban la luz de estrellas cercanas, y otras eran tan densas que bloqueaban la luz por completo. Fue así como se descubrió que las nebulosas no solo eran hermosas, sino también fundamentales para el funcionamiento del cosmos. En el corazón de una nebulosa ocurre un proceso que, aunque invisible al ojo humano, es de una magnitud impresionante. Allí, las diminutas partículas de polvo y los átomos de gas comienzan a atraerse entre sí por la fuerza de la gravedad. A lo largo de millones de años, esa atracción forma regiones más densas que poco a poco se calientan y colapsan sobre sí mismas. Cuando la presión y la temperatura alcanzan un punto crítico, se enciende un nuevo sol. Una estrella ha nacido, y con ella nacerán también los planetas que algún día la acompañarán. Todo, absolutamente todo, empieza en el mismo lugar, dentro de una nebulosa. El polvo cósmico del que están hechas puede parecer insignificante, pero es la base de todo. En su composición se encuentran los elementos que más tarde formarán los mundos y la vida. Cada nebulosa es, en cierto modo, un laboratorio natural donde la física y la química se combinan para crear lo nuevo. Allí se fabrican moléculas complejas, se liberan fotones de energía y se recicla la materia de estrellas que ya no existen. Es fascinante pensar que, si pudiéramos viajar dentro de una de estas nubes, veríamos un paisaje completamente distinto a cualquier cosa en la Tierra. No habría suelo, ni horizonte, ni sonido. Solo un océano de partículas flotando lentamente, iluminadas por el resplandor de estrellas jóvenes y calientes que tallan cavidades con su radiación. Algunas regiones brillarían en tonos rojizos o azules, según el tipo de luz que emiten o reflejan, mientras que otras se mantendrían oscuras, ocultando en su interior el nacimiento de nuevos soles. A nivel científico, las nebulosas nos enseñan una lección profunda. El universo no es estático, todo cambia, todo se transforma. El polvo que hoy parece inerte será mañana el combustible de una estrella. Y cuando esa estrella muera, su explosión volverá a esparcir el mismo polvo que con el tiempo dará origen a otra generación de astros. Es un ciclo infinito de creación y destrucción,
de vida y muerte cósmica que mantiene al universo en constante movimiento. Durante el siglo XIX, con los primeros espectroscopios, los astrónomos pudieron analizar la luz proveniente de las nebulosas y descubrir su composición. Fue entonces cuando se comprendió que estaban formadas, sobre todo, por hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Ese hallazgo cambió la astronomía para siempre. Las nebulosas dejaron de ser simples curiosidades visuales y se convirtieron en piezas clave para entender cómo evoluciona la materia en el cosmos. Hoy, con telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb, podemos ver sus estructuras con una claridad impresionante. Esas imágenes, que parecen pinturas, no son solo bellas, son datos científicos codificados en luz. Cada color revela una temperatura, una densidad o la presencia de un elemento específico. El rojo intenso, por ejemplo, suele indicar hidrógeno ionizado. El azul puede mostrar regiones de polvo que reflejan luz estelar. Lo que vemos como arte cósmico es, en realidad, la firma luminosa de los procesos más fundamentales del universo. Pero más allá de la ciencia, hay algo profundamente humano en nuestra fascinación por las nebulosas. Tal vez sea porque representan el misterio de nuestros propios orígenes, porque al observarlas, de alguna manera, estamos viendo el lugar de donde venimos. Nos recuerdan que el universo no es un sitio distante e indiferente, sino un sistema vivo del cual formamos parte. Cada nebulosa es un recordatorio de que el cosmos es creativo, que incluso en el vacío la materia encuentra la forma de renacer, que del caos y la oscuridad puede surgir la luz, y en esa inmensidad silenciosa, entre nubes de gas y polvo, el universo sigue escribiendo la misma historia, la historia de la creación que nunca termina. En el silencio del cosmos, todo comienza con el gas más simple del universo, el hidrógeno. Es el ladrillo fundamental de las estrellas, el primer elemento que existió tras el Big Bang y el más abundante que aún flota entre las galaxias. Junto a él, el helio, el segundo elemento más común, completa la mayor parte de la materia visible del universo. Pero entre esos átomos ligeros también se esconde algo más, una pizca de polvo, diminutas partículas formadas por elementos más pesados, como carbono, oxígeno, silicio o hierro. Ese polvo, aunque apenas representa una pequeña fracción de la masa total, es lo que da forma a las nebulosas. Una nebulosa es esencialmente una mezcla de gas, polvo y plasma que flota en el espacio interestelar. No hay un límite definido que la separe del vacío. Sus bordes se desvanecen gradualmente, como el humo de una fogata cósmica que nunca termina de disiparse. El plasma, un estado de la materia en el que los átomos están ionizados, brilla bajo la influencia de la radiación estelar, tiñendo de colores el paisaje galáctico. Sin embargo, esos colores no existen tal como los vemos en las fotografías. Son longitudes de onda invisibles para nuestros ojos que, al ser traducidas por los telescopios, revelan un retrato del universo en su lenguaje más puro, la luz. Pero, ¿de dónde vienen esas nubes gigantes? ¿Cómo puede algo tan etéreo convertirse en el lugar donde nacen y mueren las estrellas? Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento, y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. El origen de una nebulosa puede seguir diferentes caminos, aunque todos están conectados por un mismo ciclo, el de la materia estelar que se recicla una y otra vez. Una de las formas más espectaculares en que se forma una nebulosa es a través de la explosión de una supernova.
Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, ya no puede sostener su propio peso. El equilibrio entre la presión que intenta expandirla y la gravedad que la aplasta colapsa de golpe. En una fracción de segundo el núcleo se derrumba y libera una cantidad inimaginable de energía. Lo que sigue es una explosión tan violenta que puede brillar más que toda una galaxia durante unos días. Esa explosión lanza al espacio las capas externas de la estrella, esparciendo polvo y gas a velocidades que pueden alcanzar miles de kilómetros por segundo. Lo que queda atrás es una nube incandescente, rica en elementos pesados, iluminada por la energía residual del estallido. Así nacen los restos de supernova, como la famosa nebulosa del Cangrejo, vestigios luminosos de estrellas que alguna vez ardieron con intensidad. Con el tiempo, esos restos se enfrían y se dispersan, mezclándose con el medio interestelar. Pero su historia no termina ahí. Ese material enriquecido será la materia prima para la siguiente generación de estrellas. Otra vía para el nacimiento de una nebulosa ocurre cuando las estrellas envejecen de manera más tranquila, sin explotar. Algunas, como el Sol lo hará algún día, liberan sus capas externas en un proceso más sereno, formando las llamadas nebulosas planetarias. A pesar de su nombre, no tienen nada que ver con los planetas. El término nació en el siglo XVIII, cuando los astrónomos que las observaban con telescopios primitivos notaron que se parecían a pequeños discos, como si fueran planetas difusos. En realidad, son burbujas de gas que se expanden alrededor de una estrella moribunda, iluminadas por la luz ultravioleta de su núcleo expuesto. Ese proceso marca el final de una vida estelar y al mismo tiempo el comienzo de otra, porque esas capas de gas y polvo no se pierden, flotan, se esparcen, se enfrían. Con los siglos se entrelazan con otras nubes de materia y eventualmente pueden convertirse en parte de una nebulosa de formación estelar. Allí, la materia expulsada por estrellas muertas se combinará con el hidrógeno primordial para dar origen a nuevas generaciones de soles. Así, el universo recicla su propia sustancia. Nada se desperdicia, todo se transforma. Otro camino para el nacimiento de una nebulosa surge cuando enormes nubes de gas en el espacio comienzan a colapsar por su propia gravedad. No necesitan una explosión para nacer. Basta con una pequeña fluctuación en la densidad, una región un poco más densa que el entorno, para que la gravedad empiece a atraer más materia. A medida que el gas y el polvo se acumulan, la temperatura aumenta y la nube se vuelve cada vez más compacta. En este proceso, la nebulosa se convierte en un vivero estelar. De su interior emergen racimos de estrellas jóvenes, aún envueltas en gas brillante. Algunas regiones se iluminan con un resplandor rojizo, causado por el hidrógeno ionizado, mientras que otras reflejan la luz azulada de los soles recién nacidos. Los choques de gas entre distintas nubes interestelares también pueden dar origen a nuevas nebulosas. En las vastas extensiones de las galaxias, las corrientes de gas se desplazan a velocidades altísimas. Cuando dos regiones se encuentran, su colisión genera ondas de choque que comprimen la materia y disparan la formación de nuevas estrellas. La energía liberada en ese proceso puede transformar una región vacía del espacio en un espectáculo de luz y color. A veces, la radiación intensa proveniente de estrellas masivas cercanas también puede moldear una nebulosa, empujando el gas y el polvo hacia nuevas configuraciones. Esas ondas de radiación actúan como escultores cósmicos, tallando columnas, burbujas y arcos que parecen figuras suspendidas en el vacío.
Un ejemplo impresionante de este fenómeno son los pilares de la creación en la nebulosa del Águila, donde la luz y la gravedad trabajan juntas para formar nuevas estrellas en las sombras del polvo. Todo esto nos lleva a una idea esencial. Las nebulosas y las estrellas están unidas por un ciclo eterno. Las estrellas nacen dentro de nebulosas, pero también las crean al morir. Es un proceso de ida y vuelta, una especie de respiración cósmica, donde el universo exhala materia y la inhala de nuevo. Imagina por un momento ese ciclo en cámara lenta. Primero, una nebulosa se forma a partir del gas interestelar. En su interior, la gravedad concentra el material, dando lugar a una nueva estrella. Esa estrella vive, brilla y con el tiempo libera su energía al espacio. Finalmente, muere, devolviendo sus elementos al medio interestelar. Y de ese material, tarde o temprano, surgirá otra nebulosa. Sin ese ciclo, el universo sería un lugar vacío y sin historia. No habría galaxias, ni planetas, ni vida. Cada respiración de materia estelar es un paso más en la evolución cósmica. El vínculo entre las nebulosas y la evolución de las estrellas es tan profundo que no puede entenderse una sin la otra. Las nebulosas no solo son escenarios de nacimiento, también son los archivos de la historia del universo. Al estudiar sus composiciones, los astrónomos pueden saber de qué tipo de estrellas provienen, cuántas generaciones han existido en una región galáctica, o incluso cómo ha cambiado la química del cosmos a lo largo de miles de millones de años. Por ejemplo, las nebulosas más antiguas tienen menos elementos pesados, lo que indica que se formaron en los primeros tiempos del universo, cuando solo existían hidrógeno y helio. Las más jóvenes, en cambio, están enriquecidas con elementos creados por generaciones anteriores de estrellas. En otras palabras, el universo se vuelve cada vez más rico con el paso del tiempo. Y nosotros somos el resultado de ese enriquecimiento. Sin las nebulosas, el cosmos sería una colección de estrellas aisladas, sin conexión entre sí. Pero gracias a ellas, la materia circula, se renueva y mantiene viva la historia del universo. Son los puentes entre el pasado y el futuro estelar, los lugares donde la muerte y la creación se confunden hasta ser la misma cosa. Así que cuando mires una imagen de una nebulosa, no estás viendo solo una nube de gas. Estás observando un proceso vivo, un instante congelado de algo que lleva ocurriendo desde el principio del tiempo. Ahí, en esas nubes brillantes y silenciosas, el universo sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: crear. El universo parece silencioso, pero está lleno de lugares donde la materia respira, brilla y se transforma. Las nebulosas, esas inmensas nubes de gas y polvo que flotan en la oscuridad, adoptan distintas formas y colores según la historia que cuenten. Algunas iluminan el espacio con una luz intensa, otras reflejan el brillo de estrellas cercanas, y otras se ocultan, oscuras y densas, como si guardaran secretos en su interior. Cada tipo revela una etapa distinta del ciclo estelar, una cara diferente del mismo proceso que da vida al cosmos. Para entenderlas mejor, podemos imaginar que las nebulosas son como distintos climas del universo, fenómenos naturales que surgen de la combinación de gas, energía y tiempo. Pero a diferencia de las nubes de la Tierra, que cambian en cuestión de horas, las nebulosas se transforman durante millones de años. En su escala inmensa, los procesos que vemos como imágenes fijas son, en realidad, momentos fugaces de una historia mucho más larga. Las nebulosas de emisión son las más brillantes y coloridas del cielo. Resplandecen con luz propia.
no porque tengan una fuente interna de energía como una estrella, sino porque están siendo iluminadas y excitadas por la radiación de estrellas jóvenes cercanas. Esas estrellas, a menudo de tipo O o B, extremadamente calientes, emiten una intensa radiación ultravioleta que ioniza el gas a su alrededor. Cuando los electrones del hidrógeno recombinan con los protones, liberan fotones de luz visible, produciendo el característico resplandor rojizo o rosado que vemos en las fotografías astronómicas. Uno de los ejemplos más conocidos es la nebulosa de Orión, visible incluso a simple vista desde la Tierra como una pequeña mancha en el cinturón del cazador celeste. A unos 1300 años luz de distancia, esta región es un inmenso vivero estelar, un taller donde el gas y el polvo están formando nuevas estrellas. En su interior hay miles de soles jóvenes, algunos aún rodeados de discos protoplanetarios que con el tiempo podrían convertirse en sistemas solares enteros. Las nebulosas de emisión no solo son hermosas, también son esenciales para entender cómo nace la luz en el universo. Cada color que emiten es una firma química. El rojo proviene del hidrógeno, el verde del oxígeno, el azul del helio. Analizando esa luz, los astrónomos pueden descifrar la composición, la temperatura y la densidad del gas. En otras palabras, son los laboratorios naturales del cosmos, donde la física se manifiesta a escala galáctica. Mientras que las de emisión brillan por sí mismas, las nebulosas de reflexión dependen completamente de la luz de otras estrellas. Actúan como espejos cósmicos, dispersando y reflejando la radiación de los astros cercanos. Su luz suele ser azulada, no porque el gas sea azul, sino porque las partículas de polvo reflejan mejor las longitudes de onda cortas, como ocurre con el cielo terrestre durante el día. Un ejemplo emblemático es la nebulosa que rodea a las estrellas de las Pléyades, también conocidas como las Siete Hermanas. A través de un telescopio puede verse una delicada neblina azul que envuelve el cúmulo estelar, formada por polvo interestelar, que refleja la luz de las estrellas jóvenes. No hay ionización ni brillo propio, solo la luz ajena viajando a través de un velo cósmico. Estas nebulosas nos muestran otro aspecto del universo, la sutileza. No todo es explosión o fuego estelar. También hay regiones donde la luz se propaga suavemente, como un eco que se desliza por el espacio. En esos lugares, el polvo interestelar no destruye la luz, sino que la convierte en arte. En contraste total con las anteriores, existen las nebulosas oscuras, también llamadas nebulosas de absorción. Son masas tan densas de gas y polvo que bloquean la luz de las estrellas y nebulosas que hay detrás. A simple vista, parecen vacíos en el cielo, regiones sin brillo, como huecos en el tejido de la galaxia. Pero en realidad son los lugares más fértiles para el nacimiento de nuevas estrellas. La nebulosa del Saco de Carbón, visible cerca de la constelación de la Cruz del Sur, es un ejemplo clásico. A simple vista, se percibe como una mancha negra que oculta parte de la Vía Láctea. Dentro de ella, sin embargo, el gas está colapsando lentamente, formando cúmulos estelares que, dentro de millones de años, encenderán su propia luz. También está la nebulosa Cabeza de Caballo, una figura icónica en la constelación de Orión. Su silueta, recortada contra una nebulosa de emisión brillante, muestra la forma inconfundible de una cabeza equina emergiendo del polvo oscuro. Allí, los astrónomos han detectado nubes densas, donde la temperatura desciende a pocos grados sobre el cero absoluto. En esas condiciones, las moléculas se agrupan y comienzan el proceso que, eventualmente, dará origen a estrellas y planetas.
Las nebulosas oscuras son los úteros del cosmos. No brillan, no reflejan, no emiten, pero guardan en su interior el material de todo lo que será. Son el recordatorio de que a veces el silencio y la oscuridad también son formas de creación. El nombre puede llevar a confusión, pero las nebulosas planetarias no tienen nada que ver con los planetas. Se llaman así porque, vistas con los telescopios antiguos, parecían pequeños discos redondeados, similares a los planetas del sistema solar. En realidad, son los restos de estrellas moribundas como nuestro Sol. Cuando una estrella de masa media agota su combustible, se vuelve inestable. Su núcleo se contrae mientras las capas exteriores se expanden y son expulsadas lentamente al espacio. Lo que queda es una burbuja de gas en expansión iluminada desde dentro por el núcleo ardiente de la estrella, ahora convertida en una enana blanca. Un ejemplo famoso es la nebulosa del Anillo, en la constelación de Lira. Desde la Tierra parece un círculo luminoso suspendido en la oscuridad, pero en realidad es una esfera de gas que se expande a decenas de kilómetros por segundo. En su centro, la enana blanca sigue brillando, marcando el final de una vida estelar y el comienzo de una nueva fase del ciclo cósmico. Las nebulosas planetarias son monumentos de despedida, la última exhalación de una estrella antes de apagarse. Con el tiempo, sus gases se dispersan, se mezclan con el medio interestelar y eventualmente alimentan la formación de nuevas nebulosas de emisión. Y finalmente están los restos de supernovas, los vestigios más violentos del universo visible. Cuando una estrella mucho más masiva que el Sol muere, no lo hace en silencio. Su final es una explosión colosal que libera una cantidad de energía tan grande que puede superar el brillo de toda su galaxia por unos días. De ese estallido nacen nebulosas turbulentas, llenas de filamentos incandescentes y ondas de choque. La nebulosa del Cangrejo, en la constelación de Tauro, es quizá la más conocida. Es el resultado de una supernova observada por astrónomos chinos en el año 1054. Hoy, 1000 años después, sus filamentos siguen expandiéndose a una velocidad de más de 1000 kilómetros por segundo. En el centro, una estrella de neutrones, un púlsar, gira vertiginosamente, emitiendo pulsos regulares de radiación. Cada resto de supernova es un recordatorio de que incluso la destrucción más violenta tiene un propósito en el universo. En esas explosiones se forjan los elementos pesados, hierro, oro, uranio, que luego se esparcen por el espacio. Sin ellas, no existirían los planetas rocosos ni la vida. En conjunto, estos 5 tipos principales de nebulosas forman un retrato completo del ciclo cósmico. Desde la oscuridad donde las estrellas se gestan, hasta los destellos finales de su muerte. Un ciclo que nunca se detiene, que une lo invisible con lo visible, lo frío con lo ardiente, lo efímero con lo eterno. Cuando observamos las imágenes capturadas por los telescopios espaciales, estamos viendo momentos diferentes de esa historia infinita. Una nebulosa de emisión como Orión muestra el presente, la vida en su apogeo. Una nebulosa oscura revela el futuro, lo que aún está por nacer. Y una planetaria o un resto de supernova nos hablan del pasado, de lo que ya fue, pero sigue dando forma al universo. Cada una cumple un papel, cada una es un capítulo en la misma narración cósmica, y todas juntas cuentan una sola verdad, que el universo nunca deja de crear. En lo más profundo de una nebulosa, el silencio parece absoluto. Pero aunque parezca quietud, ahí dentro ocurre uno de los procesos más poderosos del universo, el nacimiento de una estrella. Estas inmensas nubes de gas y polvo, que a menudo se extienden por años luz,
son las verdaderas cunas cósmicas. En ellas la materia flotante se reúne lentamente, como si el propio espacio conspirara para encender la luz. Todo comienza con una pequeña perturbación. A veces es el paso de una onda de choque proveniente de una supernova cercana. Otras, el simple movimiento de gas en la galaxia. Esa perturbación altera el equilibrio de una región dentro de la nebulosa. Y cuando la gravedad toma el control, el gas y el polvo comienzan a colapsar sobre sí mismos. Poco a poco, una mota de materia se convierte en un núcleo cada vez más denso y caliente, una protoestrella. El proceso es largo, a veces lleva millones de años, pero la física que lo gobierna es sencilla y elegante. La gravedad comprime, la presión intenta resistir. En el corazón de ese colapso, la temperatura aumenta hasta millones de grados. El hidrógeno, que constituye la mayor parte del gas, comienza a fusionarse en helio. Y cuando eso ocurre, nace una estrella, una esfera de plasma incandescente capaz de brillar durante miles de millones de años. Pero una estrella no nace sola. Alrededor del núcleo central, el material sobrante sigue girando, atrapado en la gravedad del nuevo Sol. Este material forma un disco protoplanetario, un remolino de polvo, hielo y gas, que con el tiempo dará origen a planetas, lunas, asteroides y cometas. En ese momento, lo que antes era solo una nube caótica, comienza a transformarse en un sistema estelar completo. Imagina un punto brillante encendiéndose en el centro, rodeado por un halo turbio y luminoso. En el interior del disco, las partículas de polvo chocan, se adhieren y se agrupan, formando pequeños cuerpos sólidos llamados planetesimales. Durante millones de años, estos cuerpos crecen, colisionan y se funden hasta dar lugar a mundos enteros. Algunos serán gigantes gaseosos, otros rocosos como la Tierra. Lo extraordinario es que todo ello, cada montaña, cada océano, cada célula viva, proviene del mismo material que flotaba en el vacío. En el universo observable, hay regiones donde este proceso puede verse con claridad. Uno de los ejemplos más espectaculares es la nebulosa de Orión, situada a unos 1350 años luz de la Tierra. Es visible incluso a simple vista, como un pequeño resplandor en la espada del cazador celeste. Pero si pudiéramos acercarnos, descubriríamos un paisaje de polvo y gas iluminado por estrellas jóvenes, apenas recién formadas. En su interior, los astrónomos han observado cientos de discos protoplanetarios en pleno proceso de creación. Es, literalmente, una fábrica de sistemas solares. Otra imagen icónica es la de los pilares de la creación, una región de la nebulosa del Águila capturada por el telescopio Hubble. En ella se observan torres gigantescas de gas interestelar, algunas de varios años luz de altura. Dentro de esos pilares, ocultos por el polvo, se están formando estrellas nuevas. Lo que vemos es solo la superficie iluminada por la radiación ultravioleta de estrellas cercanas más antiguas. Esa radiación calienta los bordes y esculpe las formas, como si el viento cósmico estuviera tallando la materia. La belleza de estas imágenes no es solo estética. También revelan el ciclo constante de muerte y renacimiento estelar. Cada generación de estrellas fabrica en su interior elementos más pesados, carbono, oxígeno, hierro, que luego se liberan al espacio cuando esas estrellas mueren. Esos elementos enriquecen las nebulosas, y de ellos surgen nuevas estrellas y planetas. En cierto sentido, las nebulosas son los lugares donde el universo se recicla a sí mismo, donde la materia vuelve a la vida una y otra vez. En los laboratorios terrestres no existe un entorno comparable. La escala es inmensa.
Una sola de estas nubes puede contener suficiente material para formar miles de soles. Aún así, su densidad es increíblemente baja, mucho más baja que el mejor vacío que podemos lograr en la Tierra. Pero la gravedad, paciente y persistente, actúa durante eones. Y en ese juego entre el tiempo y la fuerza, se encienden los faros que iluminan las galaxias. Lo más asombroso es que este mismo proceso fue el origen de nuestro propio sistema solar. Hace unos 4.600 millones de años, una nube similar colapsó en una región de la Vía Láctea. En su centro nació el Sol. A su alrededor, el polvo dio lugar a los planetas, incluida la Tierra. Lo que hoy contemplamos en la nebulosa de Orión o en los pilares de la creación es, en realidad, un espejo de nuestro pasado más remoto. Las nebulosas, por tanto, no son solo objetos astronómicos, son símbolos de origen. Representan el principio de todo, la luz naciendo de la oscuridad, el orden emergiendo del caos. En ellas, el cosmos se comporta casi como un organismo vivo, capaz de regenerarse, de dar a luz nuevas generaciones de estrellas y mundos. Y si observamos con atención, podemos sentir una conexión directa con ese proceso, la certeza de que los átomos que componen nuestro cuerpo una vez flotaron en una de esas nubes, viajando por el espacio antes de formar parte de nosotros. En las noches despejadas, cuando miramos hacia el cielo y vemos una franja difusa de estrellas, es fácil olvidar que cada punto luminoso tuvo un origen dentro de una nebulosa. Pero la historia de esas estrellas es también la nuestra. Somos, literalmente, hijos del polvo cósmico. Y al observar estas nubes de creación, estamos contemplando los orígenes de la materia que hoy piensa, siente y mira hacia las estrellas. Por eso, cuando los astrónomos estudian las nebulosas, no solo observan el nacimiento de la luz, están mirando hacia atrás en el tiempo, hacia los primeros capítulos del universo. Están observando la manera en que la materia se organiza, se calienta y da lugar a la energía que mantiene viva a cada galaxia. En el silencio del espacio, el ciclo continúa. Cada explosión de supernova da origen a nuevas nubes. Cada nube, a su vez, engendra nuevas estrellas. Y cada estrella, al morir, devuelve sus elementos al cosmos, completando el eterno retorno de la materia. Es un proceso tan vasto que trasciende cualquier escala humana. Pero saber que formamos parte de él le da un nuevo significado a la existencia. Somos el resultado de un ciclo universal que no ha dejado de repetirse desde el inicio de los tiempos. Así, las nebulosas son mucho más que simples manchas coloridas en el cielo. Son puertas hacia el pasado y el futuro del universo, recordatorios de que incluso en la oscuridad más profunda, la creación nunca se detiene. Cuando una estrella llega al final de su vida, no muere en silencio. Su final puede ser tan violento, tan deslumbrante, que deja una marca permanente en el universo, y sin embargo, de esa destrucción nace algo nuevo. En el cosmos, la muerte no es el fin, es el comienzo de otra forma de existencia. Las nebulosas de restos estelares son la prueba más clara de ese ciclo eterno de muerte y renacimiento. Todo depende del tamaño de la estrella. Las más pequeñas, como nuestro Sol, envejecen lentamente. Durante miles de millones de años fusionan hidrógeno en helio, brillando con estabilidad. Pero cuando el hidrógeno se agota, la estrella cambia. Su equilibrio se rompe. El núcleo comienza a colapsar, mientras sus capas externas se expanden y se enfrían, convirtiéndola en una gigante roja. Finalmente, esas capas se desprenden y se alejan suavemente al espacio, formando una nebulosa planetaria. A pesar del nombre, no tiene nada que ver con los planetas.
El término proviene de los primeros astrónomos, que al verlas por telescopios primitivos, pensaron que se parecían a pequeños discos planetarios. En el centro queda una enana blanca, el corazón agotado de la estrella original, rodeado por un capullo de gas brillante. En cambio, las estrellas masivas, 10 o 20 veces más grandes que el Sol, mueren de un modo mucho más espectacular. Cuando su combustible se agota, su propio peso se vuelve insoportable. El núcleo colapsa en cuestión de segundos y las capas externas rebotan sobre él en una explosión colosal, una supernova. En ese instante, la estrella libera más energía que la que el Sol emitirá en toda su vida. Es una muerte violenta, sí, pero también profundamente creativa, porque ese estallido siembra el espacio con nuevos elementos: hierro, carbono, oxígeno, calcio. Todo lo que da forma a los planetas y a la vida se forja en ese último aliento estelar. De esas explosiones nacen algunas de las nebulosas más impresionantes del universo, nebulosas de restos de supernova. Son escombros en expansión, esferas de gas y polvo que se alejan del punto de la explosión a velocidades de miles de kilómetros por segundo. En su interior puede quedar un núcleo compacto, una estrella de neutrones, o si la estrella original era gigantesca, un agujero negro, restos del corazón colapsado de la estrella muerta. Pero alrededor, el espacio se llena de nueva materia, esparcida por la onda expansiva. La nebulosa del Cangrejo es, sin duda, el ejemplo más célebre de este fenómeno. En el año 1054, astrónomos chinos y árabes registraron un punto brillante en el cielo, que permaneció visible incluso durante el día por varias semanas. Aquella estrella invitada, como la llamaron, era en realidad la explosión de una supernova en la constelación de Tauro. Hoy, casi 1000 años después, lo que queda de aquella estrella es una inmensa nube de filamentos incandescentes, la nebulosa del Cangrejo. Vista a través de telescopios modernos, la nebulosa parece una maraña de hilos luminosos que se expanden lentamente, impulsados por la energía del púlsar del Cangrejo, el núcleo estelar que sobrevivió a la explosión. Este púlsar, una estrella de neutrones que gira decenas de veces por segundo, emite pulsos regulares de radiación que viajan por el espacio como el latido persistente de una vida que se resiste a apagarse. Y a su alrededor, los gases ionizados brillan con una intensidad casi fantasmal, recordándonos que la belleza cósmica muchas veces nace de la destrucción. En el interior de esa nebulosa hay carbono, oxígeno, silicio y hierro, todos elementos creados dentro de la estrella antes de morir. Cuando estos gases se mezclan con el medio interestelar, enriquecen nuevas nubes y hacen posible que futuras generaciones de estrellas y planetas contengan los ingredientes necesarios para la vida. En otras palabras, somos descendientes de supernovas. Cada átomo de calcio en tus huesos, cada átomo de hierro en tu sangre, fue forjado en el corazón de una estrella que explotó mucho antes de que existiera el Sol. El ciclo de la materia en el universo es uno de los procesos más fascinantes y elegantes de la naturaleza. Las estrellas nacen de nebulosas, viven fusionando elementos ligeros, y al morir devuelven esa materia al espacio. Luego, las nuevas nebulosas, formadas por esos restos, engendran nuevas estrellas. No hay principio ni final absoluto, solo un flujo continuo de transformación. Incluso el polvo interestelar, aparentemente inerte, contiene las huellas de incontables generaciones de estrellas anteriores. Cuando observamos una nebulosa de restos estelares, lo que vemos no es solo una explosión detenida en el tiempo, sino el eco visible del reciclaje cósmico. Los telescopios modernos
nos permiten estudiar cómo esas ondas de choque viajan a través del medio interestelar, comprimiendo otras nubes y sembrando las condiciones para futuros nacimientos estelares. En cierto modo, la muerte de una estrella puede provocar el nacimiento de muchas otras. Este proceso, además, tiene un papel crucial en la química del universo. Durante los primeros millones de años después del Big Bang, solo existían hidrógeno y helio, con trazas mínimas de litio. Todos los demás elementos que hoy conocemos, del oxígeno al oro, fueron creados por estrellas que murieron y liberaron su materia. Cada explosión de supernova es una fábrica de elementos que enriquece el cosmos, paso a paso, generación tras generación. Y lo más poético es que este ciclo no se detiene nunca. A escalas humanas parece eterno. Mientras unas estrellas mueren, otras apenas están naciendo. En regiones como la nebulosa del Cangrejo o la de Cygnus Loop, el gas sigue expandiéndose, enfriándose y mezclándose con el entorno. Dentro de millones de años, esa misma materia formará parte de nuevas nebulosas y, eventualmente, de nuevas estrellas. Lo que hoy vemos como los restos de una muerte cósmica será, algún día, el punto de partida de otro amanecer estelar. Pensar en esto cambia la perspectiva. La idea de muerte pierde su sentido finalista y se transforma en un proceso de renovación. En el universo, nada se desperdicia. Todo se transforma, se recicla, se reinventa. La energía y la materia fluyen sin cesar, y nosotros somos una manifestación más de esa danza ininterrumpida. Cuando contemplas una imagen del Hubble mostrando los restos coloridos de una supernova, no estás viendo una tumba cósmica. Estás viendo una semilla que en el transcurso de millones de años dará lugar a nuevas estrellas, nuevos mundos, y quizás, en alguno de ellos, a una nueva forma de vida capaz de mirar al cielo y hacerse las mismas preguntas que nosotros. Así, las nebulosas como la del Cangrejo no son monumentos a la muerte, sino testimonios de la continuidad universal. Representan la alquimia del cosmos, cómo la energía se convierte en materia, cómo la materia se convierte en luz, y cómo la luz, al extinguirse, deja los cimientos para que el proceso comience otra vez. En su aparente quietud, las nebulosas de restos estelares son el reflejo del principio más profundo del universo. Nada muere del todo. Cada átomo, cada partícula de polvo que flota en el espacio, guarda la memoria de innumerables estrellas que alguna vez brillaron. Y cada una de esas partículas, algún día, volverá a arder. El universo, al fin y al cabo, es un ciclo de resurrecciones infinitas. Las nebulosas son sus huellas, los lienzos donde la vida y la muerte se confunden, donde el pasado se transforma en futuro, y donde el polvo, ese mismo polvo del que venimos, sigue su viaje sin fin hacia nuevas formas de existencia. Desde el principio de la astronomía, las nebulosas despertaron la curiosidad de los observadores del cielo. Los antiguos las veían como pequeñas manchas borrosas, puntos de luz difusa entre las estrellas. Nadie sabía con certeza qué eran. Para los primeros astrónomos, estas nubes podían ser estrellas sin resolver, o quizá misteriosos cuerpos celestes, diferentes a todo lo demás. No fue sino hasta la invención del telescopio, cuando la humanidad comenzó a mirar de verdad hacia el corazón de esas brumas cósmicas. En el siglo XVII, Galileo Galilei apuntó su telescopio al cielo y descubrió que muchas manchas que parecían nubes eran en realidad cúmulos de estrellas, pero otras permanecieron borrosas, indefinidas. Galileo no podía imaginarlo, pero lo que veía eran nebulosas reales, vastas extensiones de gas y polvo, a miles de años luz de distancia.
En aquel tiempo, el límite de los instrumentos impedía distinguirlas con claridad, pero el misterio ya estaba sembrado. Un siglo después, William Herschel y su hermana Caroline emprendieron un ambicioso proyecto: cartografiar el cielo. Con telescopios más grandes, Herschel observó cientos de nebulosas y se dio cuenta de que no todas eran iguales. Algunas parecían brillar por sí mismas, otras reflejaban la luz de estrellas cercanas. Sin saberlo, Herschel estaba clasificando por primera vez los diferentes tipos de nebulosas. También fue uno de los primeros en sospechar que algunas de esas manchas difusas podían ser islas de estrellas fuera de nuestra galaxia, lo que hoy conocemos como galaxias. El avance fue extraordinario, pero la verdadera revolución llegó en el siglo XX. Con la llegada del telescopio Hubble, en 1990, el ser humano pudo observar las nebulosas con un nivel de detalle inimaginable. Las imágenes del Hubble no solo mostraron estructuras complejas y colores vibrantes, sino que también revelaron el papel de las nebulosas como cunas y tumbas de estrellas. Fotografías como los pilares de la creación se convirtieron en íconos culturales, recordándonos que el universo es a la vez inmenso y profundamente bello. Más recientemente, el telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, ha llevado esa mirada un paso más allá. A diferencia del Hubble, que observa principalmente en luz visible y ultravioleta, el Webb capta el infrarrojo, lo que le permite ver a través del polvo interestelar y revelar estructuras ocultas en las profundidades de las nebulosas. Gracias a él, los astrónomos pueden estudiar las primeras etapas del nacimiento estelar y entender cómo evoluciona la materia cósmica en regiones antes invisibles. Pero lo que nosotros vemos en las imágenes no siempre corresponde exactamente a lo que hay allí. Las cámaras de los telescopios no capturan los colores tal como los percibe el ojo humano. En realidad, lo que registran son longitudes de onda específicas, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Luego, los científicos asignan colores artificiales a cada tipo de radiación para representar diferentes elementos o temperaturas. Por eso, cuando vemos una nebulosa en tonos de verde, azul o rojo, esos colores no son reales en el sentido visual, pero sí científicamente significativos. Cada uno revela información sobre su composición y energía. El resultado de este procesamiento no es un fraude, sino una forma de traducir la física invisible en imágenes comprensibles. Detrás de cada fotografía del Hubble o del Webb hay un trabajo de calibración, corrección y composición que combina datos de distintos filtros. Es una mezcla entre ciencia y arte. Esas imágenes son mapas de energía, radiación y materia. En ellas, el color rojo puede indicar hidrógeno caliente, el azul puede señalar oxígeno ionizado y el verde la presencia de azufre. De ese modo, las nebulosas se han convertido no solo en objetos de estudio, sino también en ventanas emocionales hacia el cosmos. Las observamos con la misma fascinación con que nuestros antepasados miraban el fuego. Y aunque sepamos que esos colores son interpretaciones, no dejan de recordarnos algo esencial. La inmensidad del universo es también un reflejo de nuestra propia curiosidad. En cada nueva imagen enviada por el James Webb o el Hubble, la humanidad se ve a sí misma más allá de su pequeño mundo, conectada con los procesos cósmicos que la hicieron posible. Ver una nebulosa es mirar el pasado, el presente y el futuro del universo condensados en una sola imagen. Cada nebulosa cuenta una historia distinta del cosmos. Algunas muestran el nacimiento de las estrellas, otras su muerte, y todas, de alguna forma, nos hablan de los orígenes de la materia.
Entre las miles conocidas, hay algunas que se han vuelto icónicas, tanto por su belleza como por lo que nos han revelado sobre la naturaleza del universo. La más conocida es quizá la nebulosa de Orión, situada a unos 1350 años luz de la Tierra. Es la región de formación estelar más cercana y visible, a simple vista, en el cielo nocturno. Cuando la observamos, estamos viendo una fábrica de estrellas en plena actividad. Dentro de ella, los astrónomos han identificado cientos de sistemas jóvenes rodeados por discos de gas y polvo, lo que nos ofrece una visión directa de cómo pudo formarse nuestro propio sistema solar. La nebulosa de Orión es, en cierto modo, una ventana al pasado de la Tierra. Otra maravilla es la nebulosa del Águila, famosa por los llamados pilares de la creación, esas torres de gas y polvo que se alzan como montañas cósmicas. En su interior, las estrellas recién nacidas calientan y moldean el gas circundante, esculpiendo formas tan complejas que parecen obras de arte. Fotografiada por el Hubble en 1995 y luego por el James Webb, con un nivel de detalle sin precedentes, esta nebulosa representa el equilibrio entre destrucción y creación que domina el universo. Cada pilar, cada sombra, es la huella de una estrella encendiéndose. La nebulosa del Cangrejo, en cambio, muestra el lado opuesto del ciclo, la muerte de una estrella. Como vimos antes, nació de una supernova observada en el año 1054. En su centro late un púlsar, un corazón que no deja de emitir energía. Lo que vemos son los escombros de una catástrofe cósmica que paradójicamente dio lugar a nueva materia y energía. Es un recordatorio de que incluso en la destrucción, el universo sigue creando. Más al sur, en la constelación de Acuario, encontramos la nebulosa de la Hélice, a menudo llamada el Ojo de Dios por su forma. En realidad, es una nebulosa planetaria, los restos de una estrella similar al Sol que expulsó sus capas externas al morir. Su estructura circular y colorida muestra cómo la materia estelar se dispersa lentamente, formando un anillo de gas que brilla bajo la luz ultravioleta del núcleo central. Si el Sol pudiera ser observado desde otra estrella dentro de unos 5.000 millones de años, probablemente se vería muy parecido a esto. Y en la vecina galaxia Gran Nube de Magallanes, a unos 160.000 años luz, se encuentra la impresionante nebulosa de la Tarántula. Es una de las regiones de formación estelar más grandes conocidas, tanto que contiene cúmulos de estrellas masivas y violentas tormentas de radiación. Dentro de ella se esconde el cúmulo R136, hogar de algunas de las estrellas más brillantes y masivas jamás observadas. Su tamaño y energía la convierten en una versión colosal de la nebulosa de Orión, pero a una escala verdaderamente galáctica. Cada una de estas nebulosas ofrece una pieza diferente del rompecabezas cósmico. Orión nos enseña cómo nacen las estrellas, el Águila, cómo el entorno moldea la creación, el Cangrejo, cómo la muerte libera nuevos elementos, la Hélice, cómo las estrellas más pequeñas terminan su ciclo, y la Tarántula, cómo estos procesos se amplifican en otras galaxias. Juntas nos recuerdan que el universo es un continuo de transformación. Lo que hoy brilla en una nebulosa puede ser, dentro de millones de años, parte de un planeta o de un ser vivo. En ese sentido, mirar estas nubes no es solo mirar hacia el cielo, es mirar hacia nuestro propio origen, hacia la materia que un día formó estrellas, y que ahora piensa, siente y contempla el cosmos desde un pequeño rincón de la galaxia. En algún rincón del cosmos,
una estrella muere. Su final no es silencioso. Estalla con la fuerza de 1000 soles, lanzando sus capas exteriores hacia el vacío. Lo que queda atrás no es destrucción, sino un nuevo comienzo. Esa explosión dispersa átomos, elementos y polvo que viajarán por millones de años, hasta mezclarse con otras nubes de gas. Con el tiempo ese material volverá a condensarse y una nueva estrella nacerá. Así funciona el ciclo cósmico de la vida, y en el centro de ese proceso eterno están las nebulosas, los talleres donde el universo se recicla a sí mismo. Todo lo que existe, tú, yo, los planetas, los árboles, los océanos, proviene de ese mismo material estelar. Las nebulosas no solo son las cunas de las estrellas, sino también los cementerios donde los astros devuelven su materia al universo, cerrando un ciclo que lleva activo más de 13.000 millones de años. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, su núcleo colapsa y desencadena una supernova, una de las explosiones más poderosas del cosmos. Durante esos breves segundos, la energía liberada puede igualar la de toda una galaxia. Esa violencia no solo marca el fin de la estrella, también forja nuevos elementos. En su interior, la fusión nuclear había creado helio, carbono y oxígeno. Pero en los últimos instantes, las condiciones extremas permiten la formación de metales pesados, como el hierro, el oro o el uranio. Esos átomos recién nacidos son lanzados al espacio, donde se mezclan con el gas interestelar y forman una nebulosa de supernova. Con el tiempo, esa nube se enfriará, se dispersará, y quizá millones de años después, se condensará de nuevo en una nueva generación de estrellas y planetas. Cada ciclo de nacimiento y muerte aumenta la complejidad química del universo. Las primeras estrellas, formadas tras el Big Bang, estaban hechas casi por completo de hidrógeno y helio. Hoy, gracias a miles de millones de explosiones y renacimientos, el cosmos está lleno de carbono, nitrógeno, oxígeno y todos los elementos que hacen posible la vida. Cuando miramos una nebulosa, estamos viendo el resultado de incontables generaciones de estrellas que vivieron y murieron antes que nosotros. Esas nubes brillantes y coloridas son archivos del pasado del universo, pero también los planos del futuro. Dentro de ellas, la materia no permanece quieta, se mueve, se comprime, se calienta. Donde la gravedad es más fuerte, el gas comienza a reunirse y da origen a nuevas estrellas. Es un proceso lento, pero inevitable. En el centro de una nebulosa activa, los telescopios detectan regiones donde el gas colapsa, formando lo que los astrónomos llaman núcleos protostelares. Esos núcleos, al calentarse, comienzan a emitir radiación infrarroja. Con el tiempo, la presión interna los convierte en estrellas jóvenes, y su luz comienza a tallar el gas circundante, creando las formas caprichosas que vemos en las imágenes, columnas, burbujas y filamentos que parecen esculturas cósmicas. Cada una de esas figuras es el resultado de un equilibrio delicado entre la gravedad, la radiación y el magnetismo. Pero ese equilibrio no solo genera luz, también crea los elementos que darán forma a los mundos futuros. Los átomos de carbono y oxígeno, esenciales para la química orgánica, se forman en el interior de las estrellas y luego son liberados a través de las nebulosas. Sin ese proceso continuo de destrucción y renacimiento, el universo sería un lugar estéril, hecho solo de gas primitivo. Cuando los científicos dicen que somos polvo de estrellas, no es una metáfora. Literalmente, los átomos de tu cuerpo, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras, se forjaron en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Luego, esos átomos flotaron en el espacio, se unieron en una nube de gas y polvo,
y eventualmente formaron parte de un nuevo sistema estelar, el nuestro. Hace unos 4.600 millones de años, una nebulosa primitiva en el borde de una galaxia espiral comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. En el centro de esa nube se encendió una estrella, el Sol, y a su alrededor, el polvo y los fragmentos sobrantes formaron pequeños discos de materia que se agruparon en planetas, lunas y asteroides. En uno de esos mundos, la Tierra, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno comenzaron a combinarse en formas cada vez más complejas, hasta convertirse en vida. Todo lo que respira, siente o piensa en este planeta es, en el fondo, una reorganización temporal de esa materia ancestral. Las nebulosas son el eslabón entre la física de las estrellas y la biología de los seres vivos. Sin ellas, la vida no existiría. Las nebulosas, entonces, son algo más que objetos astronómicos. Son símbolos de continuidad cósmica. En su interior, la materia no desaparece ni se crea de la nada. Simplemente cambia de forma, adaptándose a nuevas condiciones. Una estrella que muere en una galaxia puede, con el paso del tiempo, sembrar la materia que formará planetas en otra región del universo. Cada nebulosa es una promesa de renovación. Las observaciones del telescopio espacial James Webb han permitido ver ese proceso con una claridad sin precedentes. En las imágenes de la nebulosa de Orión, por ejemplo, se pueden distinguir regiones donde el gas denso se convierte en polvo y luego en estructuras estables. En otras, como la nebulosa de la Hélice, se observa la desintegración tranquila de una estrella similar al Sol, liberando sus capas exteriores al espacio. Todo ese material, algún día, se convertirá en nuevas estrellas. Incluso los elementos que forman los seres humanos se encuentran viajando constantemente por el espacio. Cuando el Sol agote su combustible dentro de miles de millones de años, expulsará sus capas externas y dejará tras de sí una nebulosa planetaria. Los átomos que alguna vez estuvieron en la Tierra serán liberados, listos para unirse a nuevos sistemas solares. En ese sentido, la vida no termina, simplemente cambia de lugar en el cosmos. Comprender el ciclo de las nebulosas es entender también nuestra propia naturaleza. La materia de la que estamos hechos no nos pertenece. Ha existido desde antes de la Tierra y continuará existiendo mucho después de que el Sol desaparezca. Cada respiración, cada pensamiento, es una breve chispa dentro de un ciclo cósmico mucho más vasto. Cuando observamos las imágenes de las nebulosas, no solo vemos colores o luces hermosas. Estamos contemplando los procesos que dieron origen a todo lo que conocemos. Esas nubes son, literalmente, el principio y el final del universo visible, un recordatorio de que el cosmos se renueva constantemente y de que nosotros formamos parte de esa renovación. Las nebulosas enseñan algo profundamente humano, que incluso en la muerte hay creación. Que el final de una estrella no es una pérdida, sino una oportunidad para que el universo vuelva a empezar. Que de la oscuridad y el caos puede surgir la luz, el orden y la vida misma. Y quizás en ese eterno ir y venir de átomos exista también una lección para nosotros. Nada se pierde para siempre. Todo vuelve, transformado, en otra forma de existencia. Porque al final, el polvo del cosmos no solo flota en el espacio, late dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que un telescopio apunta hacia una nebulosa, no solo observamos una nube de gas brillante. En realidad, estamos mirando la memoria del universo. Cada filamento de polvo, cada rastro de hidrógeno, es una página escrita con luz sobre la historia del cosmos. Las nebulosas son, en cierto sentido,
archivos cósmicos. Allí se conservan los restos de estrellas muertas, las semillas de las que surgirán nuevas generaciones estelares y las huellas de los procesos que moldean las galaxias. Comprenderlas es comprender la evolución del universo mismo. A través de ellas, los astrónomos descifran cómo cambian las galaxias con el tiempo, cómo se forman las estrellas y cómo los elementos químicos se distribuyen por el espacio. Cada nebulosa ofrece una pista sobre el pasado y el futuro del cosmos, sobre cómo la materia se organiza y transforma en escalas que desafían nuestra imaginación. Las nebulosas, al ser lugares donde nacen y mueren las estrellas, funcionan como marcadores naturales de la edad y la evolución de las galaxias. En las regiones más jóvenes de una galaxia espiral, por ejemplo, se observan nebulosas de emisión brillantes, llenas de estrellas recién nacidas. Eso indica que el gas interestelar todavía es abundante y que la formación estelar está activa. En cambio, en galaxias más antiguas o elípticas, casi no se detectan nebulosas activas. La mayoría del gas ya ha sido consumido y las estrellas jóvenes son escasas. A través de este contraste, los astrónomos pueden reconstruir la historia evolutiva de una galaxia. Es como mirar un bosque. Las nebulosas son los brotes frescos que indican crecimiento, mientras que las regiones sin gas son los campos donde el ciclo vital ha terminado. Este equilibrio entre nacimiento y agotamiento del gas determina el destino de una galaxia. Cuando las nebulosas desaparecen, la formación de nuevas estrellas cesa, y con el tiempo la galaxia se enfría, volviéndose más oscura y silenciosa. Las nebulosas, por tanto, no son simples adornos del cosmos, son indicadores de actividad vital galáctica. Su presencia, su composición y su forma revelan cuánto combustible queda disponible para que el universo siga creando luz. Además de rastrear el presente de las galaxias, las nebulosas nos permiten mirar atrás en el tiempo, hasta los primeros capítulos del universo. Gracias a los telescopios modernos, los científicos han observado nebulosas en galaxias tan lejanas que su luz comenzó a viajar hacia nosotros hace miles de millones de años. Esas imágenes, en realidad, muestran cómo eran las nebulosas cuando el cosmos era joven. Analizando su composición química, los astrónomos descubren la proporción de elementos ligeros y pesados, lo que revela cuántas generaciones de estrellas existieron antes de ellas. En las nebulosas más antiguas se detecta casi solo hidrógeno y helio, los elementos primordiales del Big Bang. En las más recientes aparecen trazas de carbono, oxígeno y hierro, señal de que muchas estrellas ya habían vivido y muerto, enriqueciendo el espacio con nuevos materiales. De este modo, las nebulosas actúan como relojes cósmicos. Cada una conserva la huella química de la era en la que nació. Estudiándolas, los astrónomos reconstruyen el mapa de la evolución galáctica y pueden incluso calcular la velocidad a la que el universo ha ido generando materia compleja. Pero las nebulosas no solo hablan del pasado, también ofrecen claves para entender el futuro del cosmos. En ellas, la materia se recicla constantemente, pasando de una forma a otra. Este proceso, repetido a lo largo de miles de millones de años, sostiene la renovación del universo visible. Sin nebulosas activas, el cosmos sería un lugar estático, condenado a la inercia. El estudio de las nebulosas permite comprender cómo se distribuye la materia a gran escala, lo cual está directamente relacionado con la estructura del universo. Las observaciones muestran que las nebulosas no están aisladas. Se agrupan en brazos espirales, en cúmulos, en redes que siguen los filamentos de materia oscura que atraviesan el cosmos.
Siguiendo su distribución, los científicos trazan los contornos invisibles del universo, descubriendo que las galaxias y sus nebulosas se organizan en gigantescos entramados que se extienden por miles de millones de años luz. En ese sentido, las nebulosas son puntos brillantes de una red cósmica mayor, una red que sostiene toda la materia del universo. Donde hay más concentración de gas y polvo, nacen más estrellas. Donde el vacío predomina, reina la oscuridad. Esa desigualdad en la densidad de las nebulosas fue la semilla que, tras el Big Bang, dio forma a las primeras galaxias. Las nebulosas también ayudan a comprender la expansión del universo. Al analizar la luz que emiten, los astrónomos pueden medir su desplazamiento hacia el rojo, es decir, cómo las longitudes de onda se estiran a medida que el espacio se expande. Cuanto más alejadas están las nebulosas, mayor es ese desplazamiento, lo que confirma que el universo continúa expandiéndose. Este fenómeno, conocido como redshift, permite calcular no solo la distancia a la que se encuentran las nebulosas, sino también la velocidad con la que se alejan de nosotros. Es una de las pruebas más sólidas de que el cosmos sigue creciendo desde su origen hace más de 13.000 millones de años. Gracias a las nebulosas y a las galaxias que las albergan, los científicos pueden trazar un mapa en 3 dimensiones del universo en expansión. Así, una simple nube de gas y polvo se convierte en una herramienta para medir el pulso del cosmos. Cada emisión de hidrógeno, cada brillo en el espectro visible o infrarrojo, contiene información sobre la edad, la temperatura y el movimiento del universo. Más allá de su belleza, las nebulosas son una ventana a los mecanismos más profundos de la naturaleza. Estudiarlas ha permitido comprender cómo la materia se agrupa, cómo se forman los sistemas estelares y cómo los elementos químicos viajan de un rincón del espacio a otro. En cierta forma, observar una nebulosa es como mirar al universo mientras respira, inhalando materia al formar estrellas y exhalándola cuando éstas mueren. También son recordatorios visuales de la interconexión cósmica. Lo que ocurre en una nebulosa a miles de años luz puede, con el tiempo, influir en regiones completamente distintas del espacio. El material expulsado por una supernova puede viajar durante eras enteras antes de formar parte de otra nebulosa, en otra galaxia, a otra escala. Ese movimiento constante es lo que mantiene vivo al universo. En los últimos años, telescopios como el Hubble y el James Webb han revelado detalles nunca antes vistos. Torres de gas iluminadas por radiación ultravioleta, columnas de polvo esculpidas por vientos estelares y nubes enteras con formas casi orgánicas. Estas observaciones no solo asombran por su estética, también muestran cómo las fuerzas físicas, la gravedad, el magnetismo, la radiación, interactúan para dar forma al cosmos. Al estudiar estas estructuras, los científicos pueden simular cómo evolucionan las nebulosas con el tiempo, predecir cuántas estrellas nacerán de ellas y cómo cambiará la química de las galaxias. En cierto modo, mirar una nebulosa es observar el futuro. Es ver el material que mañana se convertirá en sistemas solares, planetas y quizás en vida. Cada nebulosa, por tanto, es un reflejo de la naturaleza cíclica del universo. Su brillo no es permanente, pero el proceso que representa, nacimiento, destrucción y renacimiento, se repite sin fin. En ella se guarda la historia de todo lo que fue y todo lo que será. Cuando una de esas nubes resplandece en el cielo, nos recuerda que el universo está en constante cambio, que nada es estático ni eterno, y que cada fragmento de materia participa en una danza cósmica que empezó mucho antes de nosotros y continuará
mucho después. Porque al final, las nebulosas no solo revelan cómo funciona el universo, sino por qué sigue existiendo. Son el testimonio visible de que, incluso en la vastedad del espacio, la creación nunca se detiene, y que en algún rincón, entre el polvo y la luz, el cosmos sigue reinventándose una y otra vez. Y así, al recorrer el universo de las nebulosas, nos damos cuenta de algo profundo. Lo que parece vacío y silencioso en el cielo está, en realidad, lleno de movimiento, transformación y vida. Las nebulosas nos enseñan que el cosmos es un ciclo eterno de creación y destrucción, donde las estrellas nacen de nubes de gas y polvo, viven, mueren y devuelven sus elementos al espacio para dar lugar a nuevas generaciones. Cada explosión, cada filamento de gas, cada brillo lejano nos recuerda que todo en el universo está conectado. Somos, en cierto sentido, hijos de esas nubes estelares, hechos del mismo polvo que ha viajado millones de años luz para convertirse en materia viva sobre la Tierra. Mirar una nebulosa es contemplar el pasado y el futuro al mismo tiempo. Es comprender que la muerte no es un final absoluto, sino una transformación, un paso más en la perpetua danza del cosmos. Las nebulosas nos permiten ver cómo el universo se construye, se reorganiza y se reinventa constantemente, y nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en él. Cada estrella que brilla, cada nube que se forma, es un recordatorio de que la vida y la energía fluyen más allá de nuestra comprensión, y que nosotros mismos somos parte de esa corriente infinita. Si te ha fascinado este viaje a través del universo, recuerda que hay muchas más historias cósmicas que puedes explorar. Hemos preparado narraciones adicionales, disponibles para descargar, que profundizan en el nacimiento de las estrellas, la vida de los planetas y los misterios de galaxias lejanas. Cada relato está diseñado para transportarte por el espacio y el tiempo, sin interrupciones ni anuncios molestos, ideales para disfrutar mientras te relajas o te preparas para dormir. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las nebulosas y su papel en el ciclo cósmico de la vida. Si disfrutaste el video y quieres seguir descubriendo los secretos del universo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y dejarnos un like para que podamos seguir creando más contenido fascinante para ti. Cada estrella, cada nube de gas y cada átomo en estas historias te esperan, y juntos podemos seguir mirando al cielo y maravillándonos con la infinita belleza del cosmos.